las uniones de soldadura. Para esto voy a mostrarles algún material elaborado para eso, para este propósito. Ahí tenemos uniones de soldadura. En general, este término, uniones hechas mediante soldaduras, es muy amplio. Nosotros nos vamos a referir en el tema a aquellas uniones que se generan mediante la aplicación de calor, provocando la fusión de los elementos que queremos utilizar con características de grandes capacidades de soporte de esfuerzos. Este es el tipo de soldadura de aplicación de calor por cualquier medio hasta el grado de fusión, sea por golpeteo, por presión, por aporte de algún otro tipo de material, que generan normalmente gran capacidad de soporte de esfuerzo. Después hay otro tipo de soldaduras que podían estar en base a productos químicos, pegantes, que generan normalmente por reacción química o por otros efectos como la generación simplemente para el mantenimiento de la geometría de las formas que son aplicadas en otras áreas que no son de la ingeniería civil, por tanto no nos interesa. Entonces nosotros vamos a entrar solamente en este grupo de uniones a fusión. Para poder analizar el comportamiento de estas uniones de soldadura o las uniones soldadas, vamos a ver los tipos de arreglos que podían darse para generar las uniones mediante soldadura. En estos tipos tenemos 5. Esta primera, que se conoce como soldadura a tope, porque entran en contacto en un punto, entran en tope. Una soldadura de borde, que genera la aplicación de soldadura a través de un borde común de los elementos. Una soldadura de esquina, en la que se hace este arreglo de posición de las cargas, y esta parte donde quedan unidos los elementos se le aplica la soldadura correspondiente. Una soldadura en T, donde los elementos a ser conectados forman la letra T invertida y se le aplica la soldadura de filete a través de estas líneas comunes de la soldadura. Un otro arreglo que se conoce de traslape, donde los elementos a ser unidos están traslapados y se le aplica soldadura de filete en estas partes de los bordes de uno de los elementos con la parte que entra en contacto de la placa traslapada. Igual en el otro sentido. Para generar estos tipos de conexiones disponemos los siguientes tipos de soldadura. Una soldadura de preparación, en la que antes de aplicarle la soldadura generamos unos arreglos en los elementos a ser unidos, generando desgastes que vayan a darle un comportamiento y una respuesta al tipo de unión que queremos hacer, chaflanando, generando muescas en B, lo que sea necesario para que a través de ella apliquemos la soldadura, de tal manera que en algunas necesidades pueda ser un inconveniente la aparición de la soldadura en su borde, pues tratando de hundirlo o tratarlo de hacerlo al ras de los elementos conectados. Una variante es de la de filete, que en arreglos de traslape se aplica a través de los bordes que entran en contacto, el borde de uno de los elementos con la cara de la parte traslapada que entra en contacto. Una otra forma es la de tapón, que es un arreglo de traslape de 3 elementos y donde en las partes que entran en contacto de estos elementos, del borde con la parte final del traslape de la otra placa, le aplicamos la soldadura de filete en los puntos
o en las aristas que entran en contacto con el material que está soportándoles. Y entonces esta ranura que se genera consecuencia del arreglo geométrico se rellena con algún otro tipo de material como masillas para evitar que aparezca esta muesca, este vacío. Por eso se llama soldadura de tapón. Otra variante es este arreglo de traslape mediante soldadura de filete en estas líneas, sin rellenar esta ranura que queda. Por eso lleva el nombre de soldadura. Una vez que hemos visto lo que es la unión de soldadura, los arreglos de los tipos y tipos de soldadura que nos van a permitir generar las uniones, está la calidad de la soldadura. ¿De qué depende la calidad de la soldadura? La calidad de la soldadura depende fundamentalmente de la metalurgia de los materiales que vamos a soldar. En esto de la metalurgia de los materiales es importante la estructura cristalina de los elementos que vamos a utilizar o que vamos a unir, la solubilidad de los gases de la soldadura y la oxidación en el proceso de aplicación de la soldadura. Otro aspecto importante es el efecto térmico que causa la aplicación de la soldadura. Cuando le aplicamos la soldadura, esta línea de soldadura genera un estado de expansión producto del calor aplicado en el momento de soldadura, concentrada sobre la línea que le estamos aplicando la soldadura. Y por tanto es importante esta expansión que genera esfuerzos concentrados, la contracción que se genera en el proceso de enfriamiento, ¿no? Generando en el proceso de aplicación de calor, se ha elevado una temperatura, ha quemado algún contenido del material, se ha expandido fruto de la aplicación de la soldadura. En la contracción, como el volumen ha disminuido, genera unas contracciones. Este efecto de comportamiento de una expansión y un crecimiento va a depender de la velocidad de enfriamiento. Si la velocidad de enfriamiento, el proceso de enfriamiento es muy rápido, generará unas contracciones bruscas y puede romper la línea soldada de los elementos unidos. Entonces es importante esta velocidad de enfriamiento. El otro aspecto es la propiedad de los materiales que deben tener la propiedad de la soldabilidad. O sea, materiales que tengan más o menos la misma estructura para que puedan tener la capacidad o la propiedad de la soldabilidad. Debemos utilizar elementos más o menos de similares características en su composición para que la fusión se haga a las mismas temperaturas. Materiales diferentes calidades no van a generar la fusión a la misma temperatura, por tanto no va a salir bien este efecto de la unión. Entonces se refiere a esta propiedad que deben tener de la soldabilidad. Materiales que deben tener características similares y que deben tener esta propiedad de soldabilidad. Los otros aspectos son los aspectos constructivos de la unión. Estos aspectos constructivos están dependiendo de las técnicas usadas, del tipo de herramienta que estamos usando, arco voltaico, de corriente continua, alterna, la posición al soldar del obrador, la experiencia del obrador, el tipo de elemento de unión, si vamos a usar un elemento de una línea u otra línea, si vamos a dar un paso, dos pasos en la conformación del espesor necesario de la soldadura, cuál paso primero debemos dar, en qué punto debemos depositar primero la soldadura, luego el siguiente paso en qué punto y cómo vamos a conformar esa geometría de la soldadura final. Todos los aspectos del proceso constructivo, ¿no? De estos aspectos va a depender la calidad de la soldadura y naturalmente
también de algunos aspectos como el espacio entre que dispongamos, ¿no? Que dónde se encuentra la soldadura, la influencia del medio ambiente, si estamos en sectores de mucha ventilación, corrientes de viento, que va a generar a que la temperatura aplicada disipe muy bruscamente. Entonces, aspectos, en esta parte entran todos los aspectos que van a incidir en lo que es la determinación de la calidad de la estructura. Ahora, el otro aspecto es cómo determinamos la calidad de las estructuras, cómo verificamos si esta calidad de la soldadura está bien realizada o es deficiente, si la rechazamos, la aceptamos, ¿no? Entonces, para esto hay varios métodos. Entre los métodos que vamos a indicar, ¿no?, están los siguientes. Normalmente la calidad de las soldaduras se puede verificar o probarse por varios métodos, entre los que vamos a indicar. El radiográfico es uno de los métodos más, digamos, que mejores resultados da, pero en consecuencia, porque hay que transportar el equipo a la zona y las seguridades que debemos tomar en el proceso de la radiografía del elemento, que requiere que haya un espacio de seguridad para evitar la radiación en el entorno, ¿no?, también tiene sus costos, consecuencia de esto. Entonces, este método radiográfico, más que para estructuras, normalmente se utiliza para aquellos elementos en los que, aparte de darle la resistencia adecuada a los elementos unidos, debe generar normalmente impermeabilidad, ¿eh? Ductos, almacenaje de gases, líquidos, ¿no?, todos estos aspectos en los que se puede usar. Otra forma de verificar la calidad de soldadura es el ultrasonido. Se coloca sensores a través de la costura de la soldadura y se genera un sonido que debe transmitir a través de la soldadura para que en el otro extremo alcance a recepcionar el sensor y pueda mostrarnos el grado de continuidad, homogeneidad que tiene la soldadura. En la medida que este sea homogéneo y la geometría perfecta, este tardará menos y si tiene huecos, vacíos, tendrá saltos en este proceso de transmisión de ese ultrasonido, lo cual nos mostrará la calidad de la soldadura, consecuentemente. Otro aspecto, otra forma de determinar la calidad es el de la tintura penetrante. Esto, los fabricantes producen unos productos, unos líquidos químicos que tienen la capacidad de adherirse cuando se derrama sobre la soldadura. Al adherirse y penetrar en la soldadura, este material hace resaltar las imperfecciones normalmente de la superficie del acabado de la soldadura, mostrando todas sus deficiencias. Otra variante es de las partículas magnéticas. Igual los fabricantes fabrican unos polvos que están magnetizados y al derramarse en la línea de la costura de la soldadura, se van a adherir de similar manera que los líquidos, las tinturas, y van a mostrarnos las deficiencias del acabado. Todas tienen sus ventajas y desventajas en la aplicación. Las dificultades que representan el verificar esta calidad, que van a depender del espacio, de la posición, de los aspectos que incide el comportamiento en el día que estemos haciendo, viento, sol, lluvia, todos esos aspectos van a incidir en estas formas de determinación de la calidad de la soldadura. Uno de los más utilizados probablemente
en el área estructural es el de la inspección visual. Personal preparado para este efecto, de gran experiencia en el proceso de soldado, se entrena para que recorra visualmente las líneas de soldadura y en base a esta experiencia de trabajo que ha tenido y el entrenamiento recibido, es capaz de diferenciar de estas soldaduras del grado de penetración que ha tenido, del acabado, de la entrepasión de escorias, y entonces puede decirnos con mayor facilidad que los otros métodos, con ventaja de las características de las soldaduras, si están en términos aceptables o son rechazables estas soldaduras. Especialmente para posiciones incómodas donde no se puede llevar equipos o elementos que nos ayuden a colocar por su posición respecto a elementos verticales, horizontales o costuras inversas hacia el suelo, entonces que van a depender de los efectos de la gravedad, del espacio y de otros aspectos. Entonces, creo que este es el que se utiliza mayor en la línea de las estructuras. Una vez que hemos visto todo lo que representa una unión de soldadura, los tipos de arreglos, los tipos de soldaduras, la calidad de qué depende y cómo podemos verificar este estado de bien ejecutado, mal ejecutado o aceptación, viene la determinación de los esfuerzos en estas uniones de soldadura. Resulta que elaborada la unión de soldadura, hemos visto que hay una cantidad de parámetros que van a incidir, por tanto el análisis bajo teoría elástica se hace de alto grado de indeterminación. Por esto, dicen los autores que desarrollan estos temas, que debemos partir de unas simplificaciones que incorporamos a través de unas hipótesis iniciales en las que decimos que algunos hechos que se van a dar en el proceso de construcción de la unión no van a ser considerados en el análisis cuando estos son de pequeñas variaciones de esfuerzo que van a introducir, cuando están en términos aceptables, cuando no afecten la seguridad de la unión. Y entonces a los esfuerzos determinados a partir de estas hipótesis iniciales o suposiciones se conoce con este nombre de esfuerzos nominales. Los esfuerzos nominales en soldadura son aquellos que se elaboran a partir de la suposición de que algunos aspectos constructivos, fundamentalmente, no van a ser considerados cuando están dentro de términos aceptables, cuando la calidad de la soldadura realizada o la unión garantice la estabilidad de la estructura. Entonces, para determinar estos esfuerzos nominales, las suposiciones o hipótesis de partida son las siguientes. Normalmente son tres. Entonces, uno, las soldaduras que conectan varias partes son elementos homogéneos, isótopos y elásticos. Nada más falso que aseverar esto. Una soldadura es un proceso de generación en el lugar y el aplicar soldadura en un punto o a través de una línea implica nomás pues que la soldadura no tiene homogeneidad. Segundo, la geometría de soldadura no es perfecta, aun cuando se haga soldadura robotizada. Entonces tiene variantes en la geometría, tiene ciertas heterogeneidades en el desarrollo, ¿no ve? No es perfecto, no tiene una penetración perfecta en todos los puntos, depende de muchos factores, ¿no? Y la isotropía menos, ¿no? Una soldadura que no es homogénea perfectamente, es poco probable que irradie las propiedades físicas en todos los lados, de la misma forma, en todos los ejes. Entonces, también es falso. Y la parte elástica también depende, pues la dilatación y contracción, el hecho de estirarse y encogerse de la estructura también está en gran parte
en base a esta homogeneidad que tiene la soldadura. Entonces también no es perfecto el material. Por tanto, estas cosas que vamos a suponer que son pequeñas imperfecciones, no las vamos a considerar. Si son deformidades grandes, sí se rechaza directamente la unión. ¿No? Entonces, vamos a suponer que están dentro de márgenes tolerables, aceptables, que no comprometan la estabilidad de la unión. La segunda suposición dice que las partes conectadas son rígidas y por lo tanto se desprecian sus deformaciones. Este es un principio de que todo elemento tiene una cierta rigidez, pero esta rigidez relaciona sus dimensiones transversales con sus longitudinales. Un elemento siempre es deformable de cualquier tipo de rigidez que tenga, ¿no? Entonces no se puede decir que un elemento es totalmente rígido, no hay. Entonces sí va a haber deformaciones, pero pequeñas. Estas deformaciones que están dentro de rangos tolerables igual no las vamos a considerar. El inciso 3 nos dice, o la suposición 3, que solo vamos a considerar los esfuerzos nominales debidos a las cargas externas, las cargas que van a incidir sobre la unión, no los efectos de los procesos constructivos. Vamos a despreciar todos los esfuerzos que vienen como esfuerzos residuales de las concentraciones de esfuerzo, de la forma de la soldadura, de esas pequeñas entrampados de escoria, de esa penetración no uniforme de la soldadura, que han de ser pequeñas variantes. Solo las cargas que se están aplicando a la unión. Esos son los 3 aspectos o suposiciones básicas de las que vamos a partir para generar las uniones soldadas. Ahora, sobre esta base, para generar o plantear el comportamiento de una unión y determinar su capacidad o los esfuerzos que genera la carga externa sobre la soldadura, aquí yo le estoy planteando una metodología en un ordenamiento secuencial del proceso que debemos seguir para generar las ecuaciones. No tiene carácter de mecanización, simplemente es un ordenamiento para considerar los efectos, todos los aspectos en la determinación de la soldadura. En este orden, el primer paso es graficar, diagramar, esquematizar la soldadura que vamos a aplicar. Si voy a aplicar unos elementos con una soldadura a través de estas líneas, coloco esas líneas, ¿no? Pongo ejes referenciales en la soldadura para determinar el centro de la soldadura. No de los elementos soldados, sino de la soldadura. Esto representa la soldadura que he aplicado a los elementos. Puede ser de esta forma, otra forma. Dependerá cómo estoy uniendo los elementos y con qué longitudes, espesores, estos aspectos. Grafico esto, le pongo unos ejes referenciales de conveniencia, preferentemente a partir del origen en un punto, que pueda contener toda la soldadura en un solo cuadrante. Entonces, para este caso en particular, elijo este punto. Al eje horizontal le llamo U, aquí está errado esto, este no es X, U. Al eje vertical le llamo B, por favor corrigen, esto es B, B de vaca, B dentilabial. Y este eje longitudinal le llamo el eje W. Y refiero esa soldadura, con eso determino el centroide y la posición de la carga respecto a este conjunto de la soldadura. Una vez que he puesto estos ejes, determino el centroide de la soldadura. Determino el centroide. Una vez que determino el centroide, coloco a través de este punto los ejes centroidales. Entonces aquí, en el inciso B,
dice que está en UG y BG. Entonces tomo UG y BG y tengo el punto del centroide. Sobre este centroide coloco los ejes X, Y y Z. Una vez que he colocado los ejes X, Y, Z en el centroide, planteo un sistema equivalente. La carga externa aplicada descompongo en las direcciones de los ejes X, Y, Z y traslado esta fuerza del punto en el que estaba aplicado al centroide. El traslado de una fuerza de un punto a otro en forma paralela representa trasladar la fuerza con todas sus características y los efectos del par que queda o de las excentricidades que generan momentos. Entonces traslado esta fuerza descompuesta en las tres direcciones, en X, en Y, en Z. Luego, los efectos que me causa la excentricidad de la carga respecto a este punto, que va a redundar en momento respecto al eje X, momento en Y y momento en Z. Entonces tengo planteado el sistema equivalente. Este sistema con este son equivalentes. Por tanto, puedo empezar a resolver sobre este problema. Sobre la base de este sistema equivalente, procedo a determinar los esfuerzos en un punto. En la soldadura, dependiendo de cómo inciden las cargas, estos esfuerzos podrían ser variables en toda la longitud de la soldadura. Tendré que ir analizando por punto. Teóricamente, cada punto infinitesimal debo analizar sus esfuerzos en la soldadura. Pero de este comportamiento global puedo determinar que normalmente la soldadura va a tener grandes variaciones y concentraciones en los puntos de cambio de dirección y principio y fin de soldadura. Primer punto, un otro punto por este cambio brusco en otro sentido, otro punto probable, otro punto probable. Y entonces debo analizar estos puntos probables de esfuerzos máximos. Para el caso, saco este puntito referido a estos ejes centroidales y las cargas aplicadas y determino el esfuerzo para este punto. Y eso lo aplico para todos, adecuando para cada punto. Para el caso nuestro vamos a hacer para este puntito. Entonces en el esquema siguiente voy a tomar este punto y este centroide. Naturalmente las cargas y voy a referir a este punto la determinación del esfuerzo. Entonces ahí lo que hago es saco el puntito, es el punto P, es el centroide de los ejes X, Y, Z, las cargas que inciden y los momentos en en el centroide trasladados de la fuerza externa, y el punto P, que está ubicado a la distancia XP y a la distancia YP de los ejes centroidales. Entonces en esta veo cada una de estas cargas, qué tipo de esfuerzo genera en la soldadura en ese punto. Y veo el PX que genera. Este PX intenta llevárselo allá, la soldadura. Entonces aquí en la soldadura habrá un esfuerzo en esta dirección que va a generar esta fuerza. Pero la soldadura debe oponerse a esta carga, debe soportar, porque si la soldadura no soporta esto, se rompe y se va en la dirección de la carga. Entonces, esta fuerza va a generar un esfuerzo que le equilibre a este. Entonces digo aquí, tendrá un esfuerzo en dirección opuesta a esta carga, debido a esta carga axial en el centroide. Y le voy a llamar sigma prima X, que va a equilibrar esto. La carga PY, esta PY, trata de llevárselo hacia arriba a la soldadura. Ya. Como debe equilibrar, le pongo en sentido contrario de esta carga axial, sigma prima Y. El PZ trata de sacarlo de este plano hacia afuera. Su equilibrante debe ser en este otro sentido, sigma prima Z. Ya tengo los esfuerzos debido a la carga axial PX, PY y PZ.
Debido a las excentricidades que generó este traslado de la fuerza del punto de aplicación de la carga respecto a la soldadura al centroide de la soldadura, los momentos mx, my, mz. Estoy suponiendo que van a dar estas direcciones. Pueden ser otros también. Y habrá que analizar. ¿Qué hago? ¿Qué hace el momento respecto al eje X? Este momento hace esta operación. Va a querer traccionar en este elemento y va a comprimir lo que queda abajo de este eje. En esta tracción, esa tracción es respecto a este eje, la perpendicular a este plano, es el eje Z. Genera, el momento X genera esfuerzo en Z. El momento en Y hace esta operación, también jala esto y comprime este lado. También genera esfuerzo en la dirección de este eje Z. El momento en X en Z hace esta operación, este es el eje perpendicular a este plano, hace esta operación. Entonces, afectado aquí, en este bracito, este momento en Z intentará hacer esta operación a este punto, querer llevárselo allá. ¿Cómo debe equilibrar? Sobre esta línea, trazo la equilibrante a este momento que hace esto, en este sentido, y le descompongo en las direcciones del eje X y del eje Y. Entonces, el que genera esfuerzo en dirección X debido a los momentos es el momento en Z. Como el momento hace esta operación, quiere llevárselo allá, entonces la equilibrante va a ser este sentido, descompuesto me va a dar esto en X y esto en Y. A eso le llamamos esfuerzo segunda en X y esfuerzo segunda en Y. Ya tengo los esfuerzos debido al momento en la línea del eje X y del eje Y. Me falta determinar en la línea del eje Z en esta dirección. En esta dirección Z. Para eso, en el análisis hemos podido ver que los que generan esfuerzo en la dirección Z es el momento X y el momento Y. Digo, el esfuerzo en la dirección Z segunda va a ser igual a esto, que hace esta operación, tracciona. Por tanto, este momento en Z va a generar un esfuerzo en esta dirección. La que le equilibre va a ser en esta dirección. Y va a ser el MZ multiplicado por esta distancia YP sobre la inercia de la soldadura con respecto a este eje. Más o menos lo que genera en la misma dirección el momento Y. Este momento Y jala así, igual va a traccionar, su reacción va a ser en el otro sentido. Entonces será menos, este fue menos MZ por menos MX por YP sobre IX, menos MY por esta distancia perpendicular al eje donde está generando el momento sobre la inercia respecto a este eje. Y de esta forma he encontrado estos esfuerzos en estas direcciones. Aquí están esos esfuerzos. Aquí el sigma prima X va a ser igual a la carga en dirección PX sobre el área de la soldadura. El en Y es carga axial, P sobre A. Toda carga que está aplicada en el centroide de la figura, de la sección en la que queremos considerar, es la carga en la dirección que quiero determinar el esfuerzo sobre el área de la sección de la soldadura. Entonces aquí digo Y' PY sobre A y sigma prima Z PZ sobre A. Respecto a los momentos en X, ya hemos dicho es el MZ por Y del punto sobre IZ. En el momento en Z también genera esfuerzo en la dirección Y, MZX sobre IZ. Respecto al eje Z, hemos dicho que los que generan son el momento en X y el momento en Y. Menos MX por Y sobre IX y menos MY sobre por X del punto sobre Y. Y de esta forma hemos generado estos esfuerzos en estas direcciones. Una vez que tenemos esto, generamos la resultante de esfuerzos. Entonces digo, esfuerzo en este punto debido o sobre el eje X va a ser
menos este esfuerzo, sigma prima x, y más sigma segunda de x. Ya tengo el esfuerzo resultante en esta dirección del eje x. ¿Cuál va a ser su sentido? Dependerá de la magnitud de estos esfuerzos. Entonces, similar forma de análisis hago para los esfuerzos en la dirección del eje y. Digo, menos sigma prima y menos sigma segunda y. Y entonces he encontrado que va a tener esta dirección debido a esto. El esfuerzo en la dirección y en el punto P. Respecto al Z, el esfuerzo en la dirección Z en el punto P va a ser igual a menos el esfuerzo prima en Z y menos el esfuerzo segunda en Z. Y tengo así los esfuerzos en las direcciones. Aquí está. Esfuerzos resultantes en direcciones X y Z. Sumatoria de los esfuerzos en esta dirección. Los esfuerzos en dirección del eje positivo son positivos y los que tienen sentido contrario negativos. Entonces de ahí estamos sacando los signos y hemos determinado los esfuerzos en la dirección X, en la dirección Y y en la dirección Z. Podríamos generar otra gráfica en la que podemos mostrar ahora, en vez de todos los esfuerzos, aquí simplemente el X, el Y y el Z. Una vez que tengo las resultantes de esfuerzo en ese punto, debo generar el esfuerzo resultante en esto. Para eso le aplico composición de vectores en el espacio. Y eso implica que el esfuerzo en el punto, el esfuerzo resultante en ese punto P va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de los cuadrados de las resultantes de esfuerzos en el eje X más el eje Y más el eje Z. Y de esa forma hemos encontrado los esfuerzos resultantes en ese punto. Si usted se fija, dime, ¿alguien quiere decir algo? Nada. Si ustedes analizan estos esfuerzos resultantes, tienen una dirección en X, en Y, en Z. Estoy componiéndolos en esfuerzos de distintas direcciones en una resultante. Se va a tener en función de las... Yasmín, ¿estás? Yasmín no está. Yasmín, apaga el celular. Apaga. Cambiate ya, Yasmín. No estoy jugando. Cambiate. Caraspa, Yasmín. ¿Por qué no apagas? Silvana Mamani Alanis, apaga tu micrófono. Eso. Entonces le decía, bueno, nos han hecho perder hoy, que al encontrar esta resultante en ese punto de la soldadura, esta soldadura va a depender la dirección que tenga de estos valores de estos elementos. Y como podemos ver, hemos compuesto la resultante a través de diferentes direcciones de la soldadura. ¿Vale? Algunos estarán sometiendo a tracción en un punto, el otro a corte en un punto. Entonces, son composición de esfuerzos en diferentes direcciones. Ahora, el esfuerzo determinado de esta forma, dicen los autores que desarrollan esta metodología, se puede aceptar como un esfuerzo de corte en la soldadura. Que al igualar este esfuerzo generado en ese punto de la soldadura, podemos decir que es igual al esfuerzo, a la capacidad de esfuerzo de corte de la soldadura. Y que sus variaciones no van a ser determinantes en cuanto al valor que resulte. Entonces, este esfuerzo resultante igualamos al esfuerzo de corte o es el equivalente al esfuerzo de corte. Para soldaduras que sean de diferente como las de filete,
se usan las componentes en X, en Y, en Z, y los esfuerzos se determinan de la forma general. Si le aplicamos tracciones, dependerá cómo está actuando la soldadura para generar el esfuerzo correspondiente, ¿no? Ese es el proceso. De esta forma determinamos los esfuerzos. Hemos concluido lo que es uniones de soldadura. ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran sugerir, comentar, preguntar? No tiene complicaciones, pero sí hay que tener un orden adecuado para poder determinar cada una de las partes. Lo único que hacemos es determinar, esquematizar la soldadura, generar una referencia de X para determinar el centroide, descomponer las fuerzas en direcciones de los ejes centroidales, trasladar estas fuerzas al centroide, generar el efecto del traslado y sus consecuencias, y luego elegir los puntos probables de esfuerzos máximos y determinar los esfuerzos en este punto bajo la influencia de las cargas en el centroide. Van a haber cargas axiales y efecto de las excentricidades provocadas por los momentos. El momento en Z va a generar esfuerzos en ese punto en las direcciones X, Y, y los momentos en X y Y van a generar esfuerzos en la dirección Z, perpendicular al plano de la hoja. Luego se hacen las resultantes de fuerza en la dirección X, Y, Z, sumándolos la influencia de lo que genera las cargas axiales y la excentricidad o los momentos, y se la compone a través de una composición espacial de vectores, ¿no? Y ahí hemos determinado el esfuerzo en cada punto de soldadura. Ese es el proceso. Bueno, al parecer está claramente comprendido, no es complicado, no hay nada nuevo en la aplicación, a más del ordenamiento y cómo vamos a desarrollar este proceso. Todo este proceso de determinación de esfuerzos, traslado de fuerza de un punto a otro, determinación de momentos, generación de los esfuerzos, son teorías que ustedes ya conocen y solo hemos aplicado a la resolución o a la determinación del esfuerzo en los puntos de la soldadura. Entonces vamos a proseguir haciendo una aplicación numérica de todo lo que hemos hecho hasta aquí. Entonces voy a entrar a un archivito que me permita mostrarles un ejercicio.
Ahí está. Ahí está el ejercicio. Dice, en la unión de soldadura de filete de dos placas, como se muestra en la figura 18411, la figura, determinar la carga P máxima que puede soportar la unión. Cuando A es 10 centímetros, B es 15 centímetros, C es 3 centímetros, D es 15 centímetros, E es 10 centímetros, espesor de soldadura ES 1 centímetro, la pendiente de la carga B igual 1, H igual 1, esfuerzo de corte de la soldadura 1000 kilogramos sobre centímetros cuadrados. En este arreglo de la unión de esta placa con esta a través de la aplicación de soldadura de filete en este borde, en estos bordes del elemento B, en la parte traslapada con la placa A, y cuando la carga que incide sobre esta soldadura está aplicada en este vértice, nos piden determinar hasta qué valor de P puede soportar esta unión desarrollada a través de soldadura en este perímetro de los elementos, en las aristas estas. Con esta pendiente y con la calidad de soldadura al corte de 1000 kilogramos por centímetros cuadrados. Entonces, de acuerdo a la metodología que hemos hecho, que hemos seguido, el primer paso es sacar este esquema de soldaduras, con sus dimensiones. Esto es D, esto es B y esto es D. Y la posición de la carga, primero, en esta figura, pongo luego, una vez que he sacado esta geometría de la soldadura, para efectos de análisis, debo recalcarles que en la soldadura, cuando estos espesores son pequeños, podríamos suponer que los ejes de referencia vayan sobre el perímetro interior de la soldadura. En el borde, en la arista del elemento soldado. Estos. Debido a los que son los espesores pequeños, no va a tener gran influencia ese comportamiento. Además, la conformación de esta soldadura de aplicación tiene una forma de un cuarto de círculo. Si analizamos ese comportamiento, la distancia de estos bordes hacia el centroide de la soldadura va a ser una cantidad muy pequeña. Por tanto, el despreciar eso pues, estaría dándonos valores dentro de términos de seguridad del elemento, de la soldadura. Si los espesores son apreciables, en los que estas distancias van a ser considerables, entonces sí debemos tomar los ejes referenciales a través de la aplicación de estos ejes en el centroide de la soldadura, de la sección transversal de la soldadura. Entonces, para este caso, vamos a tomar como aquí el espesor estamos tomando 1 centímetro. Vamos a ver de qué forma el centímetro incide en esa decisión. Para eso vamos a ver en la solución y vamos a pasarnos primero a ver el análisis que se hace respecto a la forma. La forma de la soldadura es esta, es el espesor que va en la cara de la placa y esto en el otro borde del elemento traslapado. Tiene un cuarto de círculo. Es 1 centímetro y es 1 centímetro. Dice la teoría, cuando la soldadura tiene esta forma, en el proceso de aplicación de la soldadura en la unión de los elementos, dice que esta conformación de forma de un arco de cuarto de círculo no se hace perfecto, ni en las soldaduras robotizadas. ¿Bueno? Esta es una forma ideal de la geometría de la soldadura. Por tanto, dice que tiene deformaciones, algunas están más adentro, otras han sobresalido el borde, entonces tiene estas variaciones.
Entonces los autores dicen, por efectos de seguridad, en vez de tomar esta forma de cuarto de círculo, que no es perfecto en su construcción, agarramos y unimos esos dos puntos de los lados de la soldadura. Y suponemos que la forma de la soldadura es este triángulo, para efectos de análisis. Y lo que queda por encima de esta línea de la hipotenusa del triángulo, dice, nos va a servir de margen de seguridad en la soldadura. Entonces tomamos esta forma triangular. Dice, en esta forma triangular de la soldadura, hay un sector que se conoce del posible estado de falla. El sector más crítico para la falla dice que es este. A eso se llama garganta de falla. Entonces, esto está en la mitad de este ángulo del ángulo recto y perpendicular a esta línea de la hipotenusa. Esta es la línea de posible falla. Entonces, determinamos esto como este lado está en 45 y esto 45 grados. Y entonces a esto le llamamos TS. Esta TS va a ser igual para nosotros, aquí, aquí. Decimos coseno de este ángulo, coseno. El coseno va a ser a esto, sobre esto. Y de ahí despejamos que esta cantidad, si quieren el coseno va a ser esto, sobre esto. De ahí despejamos esto, va a ser igual a esto, que es el espesor por el coseno de en este ángulo. Si queremos con el seno, va a ser el seno de este ángulo, esto, y de ahí despejamos esto, que va a ser igual a esto por el seno de este ángulo. Esto y esta distancia son iguales. Si es 45, esto se hace 90 y esto también es 45. Por tanto, es indistinto que tomemos el seno del coseno. Entonces decimos que este espesor, TS, de la parte de la garganta de falla va a ser a este espesor de la soldadura, ES, por el coseno de 45. Y va a ser igual a 0,707 por 1. 0,707 por 1 nos da 0,707. Es esto. Lo que el espesor era de 1 centímetro, ahora la parte de falla es de menos de 1 centímetro. Si yo determino en este triángulo su centroide va a estar a 1/3 de aquí y a 2/3 de aquí. 1/3 de esto todavía es mucho más pequeño. 0,707 entre 3 va a salir 0,20 y tantos de aquí. Y aquí al doble de eso, 0,20 y tantos por 2, 0,45, algo así de este punto. Entonces, como vemos, estas cantidades son pequeñas cantidades, menores a 1. Lo que implica para cuando el espesor es 1. Un espesor de soldadura de 1 centímetro es bastante grande. Entonces, si son menores, todavía estas cantidades son pequeñas. Por esa razón, en vez de colocar este punto, colocamos este punto como el origen de los ejes y no pasa a través de esto. ¿Qué tendría que sumarse esta cantidadcita en su proyección horizontal a ambos lados? Horizontalizado esto todavía nos da más pequeño, ¿no? Que va a ser esta cantidad TS4. Ya este lado igual TS4. Entonces son cantidades pequeñas, por cuya razón dice para los ejes podemos tomar esta. Y esta que hemos despreciado, estas pequeñas cantidades, le darán seguridad a la estructura. Algunos autores toman en el espesor de la soldadura este punto. Y entonces el tomar este punto significa que podríamos estar tomando dimensiones que podían de alguna forma no garantizar la seguridad por este efecto de la mayoración del elemento. Son criterios. De todas formas, en la parte de diseño se toman factores de seguridad que van a compensar estas apreciaciones. Nosotros vamos a tomar este punto. Salvo que este espesor fuera grande, no mucho más de 1. De tal forma que estos valores estén cantidades un poquito mayores y que podrían de alguna forma afectarle la seguridad. Entonces con eso determinamos este espesor de garganta de falla y este va a ser el espesor de soldadura que vamos a tomar, no esto, en este sector de falla.
Entonces, con estas aclaraciones, tomo y gráfico la soldadura a partir de este esquema, traslado esto a la soldadura, ahí está. Refiero a unos ejes en el perímetro que entra en contacto de la soldadura con el elemento conectado, pongo su eje horizontal igual a U y el eje vertical igual a B. Determino el centroide de la soldadura, de esta soldadura, con ese espesor de la garganta de falla. No estoy tomando ES, sino TS como la altura de esta soldadura. Si ustedes analizan, cuando generamos esto, es un triángulo de la soldadura. Este triángulo traslapado, este con este, nos da una cantidad rectangular de material de espesor TS, TS, TS y TS. Una área de soldadura. En ese propósito genero este comportamiento y digo, voy a hacer la sumatoria de áreas, el área de esto, su longitud de este elemento por TS, más la longitud de ese por TS, más la longitud de esto por TS. Y tengo el área de la soldadura multiplicado en cada caso, esta área, por esta distancia de este eje al centroide, en U, más esta área por esta distancia de este centroide al centroide. Como estoy suponiendo que esto pasa por el centroide, entonces este es por 0. Esta área por esta distancia a partir de este eje al centroide del soldador. Así, en la sumatoria de áreas por U sobre la sumatoria de todas estas áreas. Y ahí determino el centroide. En UG, le llamo UG la parte horizontal. Para la parte vertical, lo mismo. Esta área, por la distancia de este eje de referencia al centroide de esta soldadura, que supongo que es este, más esta área por la distancia de este eje vertical al centroide de esta soldadura, en el sentido vertical, más esta área por la distancia de aquí al centroide, como estoy suponiendo el centroide es 0, ¿no? Dividido sobre la sumatoria del área de la soldadura, me va a dar 7.5. Con estos datos coloco el centroide en la soldadura a partir de estos ejes. Descompongo la carga que le estoy afectando a la soldadura. En mi figura, esta era la carga aplicada en este punto. Descompongo en esta posición, en la dirección vertical y en la dirección horizontal. Esta es una soldadura en el plano, por tanto, solo tiene componentes en X y en Y. Entonces, descompongo y luego en esta segunda gráfica traslado estas fuerzas a este punto, al centroide. X con todas sus características, PY con todas sus características y el efecto de la excentricidad plasmada en este momento, en MZ. Solo tiene MZ. Coloco los ejes referenciales en el centroide X, Y y Z. Y le aplico esta soldadura. Identifico los probables puntos de la soldadura. Un punto, punto 2, punto 3 y punto 4. Analizo los 4 puntos probables de esfuerzos máximos. Ya hemos visto esta parte, la determinación. Entonces, en esta composición le aplico la determinación de la inercia respecto al eje X, inercia respecto al eje Y, inercia respecto al eje Z de esta soldadura respecto a estos ejes. Inercia en X de esta soldadura respecto a este eje. Esta es una soldadura compuesta de 3 elementos rectangulares. Más o menos puedo asimilar eso. Entonces la inercia respecto a este eje X va a ser la inercia de este elemento respecto a su eje centroidal, que voy a suponer que pasa por aquí, ¿no? En dirección X, su eje local de este elemento, más el área de este elemento por la distancia en Y de este eje al centroide de esa soldadura. Eso le aplico. Aquí están las formulaciones. Inercia respecto a su eje local X de cada elemento, más el área multiplicado por la distancia Y al cuadrado.
Eso sumo de los 3 elementos rectangulares y me va a dar esta inercia. En Y, similar manera. Sumatoria de las inercias respecto a su eje local Y de cada elemento más el área de ese elemento por la distancia X al cuadrado de cada uno de los elementos. Sumo eso y me va a dar la inercia. La inercia respecto al eje Z es la sumatoria de las inercias respecto al eje X y respecto al eje Y. Le aplico eso. Esta inercia más esta inercia igual me da la inercia en Z. Una forma. La otra forma de determinación la inercia en Z, de la aplicación de la teoría de ejes paralelos, o de Papst-Golding que se llama, es igual despreciando los términos pequeños elevados al cuadrado, que tienden a 0, digo que esta inercia en Z va a ser igual al espesor de la garganta de falla, T, que multiplica la sumatoria de las longitudes al cubo sobre 12 de cada elemento de soldadura, más la longitud de la soldadura que multiplica a la posición de su centroide de ese elemento de soldadura, referido al centroide y los excentroidales de la soldadura. X cuadrado más Y cuadrado. Y eso le sumo para todos los casos, le multiplico por el espesor y me da esta cantidad 2187.28, que es muy similar a este valor, ¿no? Que tiene pequeñas variaciones, porque aquí se desprecian los términos pequeños, esas cantidades pequeñas que van a aparecer de los términos al cuadrado en la aplicación de la teoría de ejes paralelos. Cualquiera de las dos formas le está el valor aceptable para su determinación. Entonces ya hemos determinado, hay que determinar también su área. Su área de la soldadura va a ser la suma de estas longitudes, L1 más L2 más L3 multiplicado por TS, que va a ser la garganta de falla. Aquí está eso. Área de soldadura, TS, que por la sumatoria de las longitudes. Del elemento 1, elemento 2, elemento 3. Y tenemos todo lo que necesitamos, tanto el área, inercia en X, inercia en Y, inercia en Z. Entonces procedo a analizar punto por punto. Para este punto, aquí, primero estoy generando las fuerzas que hemos descompuesto en las direcciones X, Y y Z. Determinamos aquí el ángulo. Digo, me conviene esto para que genere con respecto a este eje. Digo, o si quiero también esto, no hay ningún problema. Entonces aquí digo, el arco tangente de alfa va a ser, le voy a llamar a esto alfa, va a ser igual a esto sobre esto. Con eso saco este ángulo alfa y con este ángulo descompongo esto en X, va a ser esta PX va a ser igual al P multiplicado por el coseno de alfa. PY, esta va a ser igual, estito, va a ser igual a P por el seno de alfa. Y así tengo estos valores, Px y Py. Los sentidos positivos en la dirección del eje positivo y negativos en el sentido contrario a los ejes positivos. Px, Py, en Pz no hay. Los momentos, para generar los momentos en X y Y necesito determinar la posición de la carga referida aquí al centroide. Entonces determino a partir de aquí del centroide a este punto de la carga. Determino esta Px y esta Py. Encontrando esta Px, Py, digo, el momento en este punto ha de ser igual a esta fuercita que genera por este bracito, Px por Py en esta dirección, menos Px por Y sub P. Esta fuercita va a generar en este sentido, más Py por este bracito que es el XP. De ahí, reemplazando valores, me va a dar un momento. Si es negativo, tendrá esta dirección. Si es positivo, esta dirección. Vamos y vemos que el momento en la dirección X va a ser PZ por Y, y es 0, MY por
PZ por 0, 0, no tiene brazo en esta dirección, no tiene fuerza, Px, Py es 0. Y el momento en Z menos más dice que este es mayor y nos da 8,84 P. Ya tenemos el momento. Si hay alguna duda, me dice. Entonces, con estos momentos y esfuerzos, procedo a determinar los esfuerzos. Esfuerzo en la dirección X, debido a la carga axial, estas cargas traslado al centroide, el Px y el Py, y se convierten en axiales. Va a ser esta fuerza dividido en el área de la soldadura. X sobre el área de la soldadura. Como este tiene un sentido negativo, esta soldadura debe oponerse, tiene sentido contrario a esta fuerza, positiva. En Y, divido esta fuerza en el área de la soldadura, esta tiene esta dirección y la soldadura debe ir en el otro sentido positivo. Entonces tengo esta dirección. El PZ, el esfuerzo en la dirección Z, es esta fuerza sobre área. Esta fuerza es 0. Por tanto, este esfuerzo, debido a las cargas aplicadas en el centroide, es 0. Procedemos a determinar los esfuerzos en cada punto. Estos van a ser iguales en toda la soldadura, puesto que están aplicados en el centroide. Son esfuerzos que generan las cargas axiales y esos son iguales en toda la soldadura. Estas PX, P, sigma prima X y sigma prima Y son iguales en toda la soldadura. ¿No? Esfuerzo en X va a ser, hemos sacado positivos, van a tener esta dirección en toda la soldadura. ¿Sí? Y las Y's igual hemos sacado positivas y tendrán esta dirección hacia arriba en todo el desarrollo de la soldadura. Debido al momento, si van a ser variables en cada punto. Entonces habrá que determinar el esfuerzo debido al momento en Z en cada punto. Ahí está. Debido a los determinación de esfuerzos primas. Ahí están los primas. Ya tenemos, pasamos a determinar los momentos respecto al momento en cada punto. Para el punto P1, determinamos la posición de este P1 respecto al centroide. La distancia del eje Y al punto es el X. La distancia de este punto al punto que estoy considerando será Y. Entonces veo que los esfuerzos en las direcciones X me generan el momento en Z. No hay momentos en X ni en Y, solo hay en Z. Entonces solo me van a aparecer esfuerzos segundas en la dirección X y la dirección Y. Entonces digo, el esfuerzo en la dirección X, esta dirección, ¿sí?, es el momento en Z dividido sobre la inercia respecto al eje que estoy tomando, inercia en X, por la distancia perpendicular a este eje al punto. Entonces, por Y. Aquí va a estar planteado. Vamos a ver aquí. No hay. Debe estar abajito. Los primas, los segundas, aquí debe estar. Aquí. En el punto A. ¿No? Esfuerzo segunda en el punto A. Solo en la dirección Z. Decimos en la dirección que toma el momento en... Aquí vamos a ver el análisis. El momento que hemos encontrado del centroide, aquí está, tiene esta dirección. Entonces en este punto que estoy determinando, este momento va a ser esta operación. Tomo su radio a este punto y el momento incide así. Entonces la soldadura en este punto debe oponerse. Normalmente me ayudo con este radio y el momento va a jalar así, a este lado. Entonces
como esto debe oponerse, debe ir en este otro sentido. La descompuesta en este sentido, en X va a ser esta y en Y va a ser esta. En X, del sentido negativo. Este es el sentido positivo, como va a este lado, menos. Este también en el sentido positivo, porque el positivo es este y el negativo es este lado. Entonces en X para este punto, negativo, y en Y, positivo. De ahí viene el signo. Aquí está. La segunda. Este es el esfuerzo segunda en X, en el sentido negativo. En Y, hacia arriba positivo. Entonces, para este punto, determino con esos valores, esfuerzo segunda en AZ. Este es 0, porque no hay momento en X, no hay momento en Y. 0 por estas distancias sobre estas inercias me va a dar 0. En X, estas son las resultantes. Primero, los esfuerzos. Aquí. Esas son las primas. Las segundas, ¿dónde están? Aquí están. Esfuerzo en el punto A, en la dirección X. Estas son resultantes. ¿Dónde están las segundas? Aquí. Determinación de esfuerzos segundas en X, segunda en Y, segunda en Z. Aquí están los puntos donde en A, sus coordenadas, en B, ¿no? Entonces aquí digo que va a ser el esfuerzo segunda en X, va a ser al momento en Z, el momento en Z, por la distancia de este eje a este punto en Y, YA, y sobre la inercia IX. Hago operaciones y tengo esta inercia. Luego, el momento que es el esfuerzo en la dirección Y, va a ser igual al momento en Z sobre la inercia respecto a este eje de flexión por la distancia de este eje a ese punto. Hago operaciones, tengo este esfuerzo. La dirección, la que debe equilibrar al momento hace esta operación, ya hemos visto, hago esto, hace esto, y su reacción debe ser en este sentido, descompuesta en esta dirección en X y esta dirección en Y, que están aquí. Ahí vienen estas direcciones. Ya tengo este esfuerzo en este punto A, debido a la carga axial en X, debido a la carga axial en Y, este es debido a la carga axial en Y, que hace esta operación, esta debe oponerse en este sentido contrario. Ya tengo los esfuerzos en el punto A debido a las cargas PX y PY, y al momento MZ. Entonces lo que hago es el equilibrio en este punto, digo, más el esfuerzo resultante en la dirección X en el punto A, sigma en A en X va a ser más sigma prima en AX menos sigma segunda en AX. Dependiendo cuál es mayor, me dará la resultante correspondiente. Lo mismo en Y. Digo, la resultante, el sigma en A en la dirección Y, ha de ser igual a más sigma prima en AY y más sigma segunda en AY, que va a tener esta dirección. Entonces de ahí tengo los valores aquí. Segunda en AX, segunda en AY, segunda en AZ. ¿Bueno? Entonces las resultantes aquí, sigma en A en la dirección X, más sigma prima en X, menos sigma segunda en AX, me da este valor. Dice que en esto, este es el mayor y me da negativo. El sentido negativo me dice que en X la resultante va a ir en esta dirección. En Y, más sigma prima en Y, que tenía sentido, más el sigma segunda en AY, que tiene sentido, lo que la resultante dice que va a ir hacia arriba. Entonces, la resultante en Z es 0, no hay, debido a la carga PZ es 0, no hay momento en X ni en Y, por tanto es 0, esto es 0. Y entonces la resultante final va a ser la raíz cuadrada de esto al cuadrado
más esto al cuadrado y más esto al cuadrado. Y eso me da este valor. Este es en el punto A. Si yo le pongo estas resultantes parciales en la dirección X, en la dirección Y y en la dirección Z, supongamos este es el punto A, entonces esta va a ser en X, la resultante, y esta va a ser en Y. Entonces no hay en Z, entonces lo que hago es componer estas dos fuerzas en el plano, va a ser igual a esto, y esta va a ser su resultado en Z. Perdón, en el punto A. Ya hemos encontrado este resultado que va a tener esta magnitud y va a tener esta dirección. Lo mismo hago para cada punto. Para el punto B, para el punto C, para todos los puntos donde creo que deben determinar o donde creo que pueden darse los esfuerzos máximos. Para determinar la carga que puede soportar la soldadura en el punto A, entonces digo que este esfuerzo determinado va a ser igual al esfuerzo de corte. Esto le igualo al esfuerzo de corte. Como este esfuerzo en el punto A resultante está en función de P, digo esta carga es igual a esto, reemplazo igual a esto el 1500, o no sé, creo que 1200, 1000 creo que es. 1000 igual a este esfuerzo, 1000 igual a 0.063159 de P. Esta P es en el punto A, el que soporta la soldadura en el punto A. Despejo de ahí, va a ser 1000 dividido sobre este coeficiente, me da, dice, la soldadura en el punto A puede aguantar hasta que P tome el valor de 15.833,06 kilogramos en el punto A. Esto es solamente para el punto A. Debo determinar la capacidad de la soldadura en el resto de los puntos. Aquí habíamos estimado que podía ser este un punto de máximo, este otro punto de máximo, este otro punto de máximo, este otro punto de máximo. Hemos hecho para este punto. Hacemos lo mismo para este punto, no lo mismo, similar, y para este punto. Y por comparación determinamos cuál es el valor de P máximo. ¿Cuál P? El menor de estos 4 puntos va a ser el P máximo que puede soportar. Si para el punto A ya me he encontrado un valor, encuentro un valor de P para este punto, otro valor de P para este punto. Si este es el menor, le aplico ese valor aquí en la carga P, entonces esto va a soportar. Estos que soportan más también van a soportar. Si estos soportan menos, entonces fallarán porque esto va a ser mayor para alguno de los puntos. Hago ese análisis comparativo y determino el valor de carga máxima que puede soportar la soldadura. Si me voy a la parte final, aquí están las cargas. Este es el esfuerzo en el punto A, el esfuerzo en el punto B, el esfuerzo en el punto C y el esfuerzo en el punto C. De las cargas que me determina, igualando esto al corte, esto al corte, esto al corte, esto al corte, determino 4 cargas. De esas 4 cargas elijo el menor. Aquí debe estar el valor correspondiente. Dice, esa carga, la menor es en este punto. Este esfuerzo seguramente es el más grande. Por tanto, igualado al corte, me da que la carga en este punto es de 12.231.52 kilogramos. De eso concluyó, comparado la carga que me sale, lo que puede soportar la soldadura aquí, aquí y aquí y aquí, comparando, este es el menor de las cargas. Esa es la carga que puede soportar. Selecciono el menor y de esa forma he encontrado el valor de la carga correspondiente. Ese proceso se aplica iterativamente, ¿no? Para cada punto. Y de ahí se sale el valor. Ustedes complétenlo y la siguiente clase me dicen las dificultades que han tenido. En cada caso, como pueden ver, hay que generar para cada punto los esfuerzos resultantes. ¿No? Si hay alguna cosa me dicen, si no, resuelvan y las dificultades que tengan me dicen en la próxima clase. Bueno, estamos en la hora. Nos vemos, jóvenes. Yo me voy a salir. Tengo clase con el otro grupo. Nos vemos. Ingeniero, Sí, dime.
No sé si podría mostrarme la hoja 8 y 9, por favor, para que le pueda sacar foto. Ahí está la hoja 8. 8 y 9 y 7, por favor, ingeniero. Ahí está, la hoja 7. No está compartiendo pantalla. Ah. Ya. Para que puedan ver, voy a ponerle en modo así. Ahí está. Esta es la hoja 7, la diapositiva 7. ¿Ya? ¿Puedo pasarme a la 8? Sí, ingeniero. Esa es la 8. Y esta es la 9. Sí, ¿no? Disculpe, Listo. ingeniero. Listo, jóvenes. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, jóvenes. Me voy a salir.